Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy jueves 21 del mes de mayo del año 2026. Un jueves, señores, con un ambiente bastante cargado, ya que lo que pasó, lo que era una amenaza que había hecho el sector judicial de que iba a realizar una huelga, hoy se materializó esa huelga. Los jueces se dejaron sentir. Los tribunales del país hoy estuvieron paralizados. Y la verdad es que tanto la Asociación de Abogados como la Asociación de Fiscales y de todo el andamiaje judicial se solidarizó con esa demanda de los jueces que nosotros pudiéramos calificar como justa y oportuna. Lo de justa porque las reivindicaciones que solicitan los jueces la merecen, y yo diría que oportuna porque estamos a poco tiempo de que se vaya a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de nuevos jueces. Miren, el sector judicial se ha caracterizado por ser un sector que no protesta, un sector que ha sabido soportar estoicamente en la mayoría de los casos las injusticias que se cometen en su contra, a pesar de que resulta contradictorio, porque lo que hacen los jueces es impartir justicia. Yo le digo de las injusticias porque operar, trabajar de la forma inapropiada en que lo hacen la mayoría de los tribunales del país es algo inconcebible, sobre todo en estos tiempos modernos. Ustedes saben por qué yo le digo eso. Porque la verdad es que hasta hace poco había jueces que tenían que sentarse a impartir justicia en un furgón. Cuando le hablamos de un furgón nos referimos a una cama de camión con todo ese hierro en pleno sol, aunque por dentro se le trataba de poner aire, se le ponía aire acondicionado y se trataba de darle un poquito de estabilidad al ambiente. Ustedes saben lo que implica en un país tropical una gente estar encerrado en un furgón. Eso es algo que yo pienso que solo se produce en un país como el nuestro. Pero nosotros también hablamos de seres humanos que tienen que juzgar, condenar, sentenciar a personas que están ligadas al narcotráfico, a personas que cometen actos de corrupción de miles de millones de pesos. Y cuando usted tiene un juzgador para imponer la justicia en contra de esos sectores tan poderosos, se hace necesario que por lo menos usted permita que esos jueces tengan una vida digna, una vida honrada. Pero independientemente de que son los jueces la persona que imparten la justicia, por más megalómano que sea un juez,
no puede hacerlo él solo. Necesita el acompañamiento de todo un equipo de trabajo, de un personal que de una forma u otra le sirva de apoyo para poder enfrentar ese duro trabajo. Miren, recientemente se inauguró la ciudad judicial. Pues déjenme decirle que esa ciudad judicial no tiene parqueo para jueces, ni para el personal que allí labora. Sus vehículos están a expensas de cualquier daño que pudiera hacerle una persona que se haya sentido afectado por una de las decisiones emitidas por esos jueces. Déjenme decirle que el ambiente y la carga laboral que tienen esos jueces es tan amplia que, por ponerle un ejemplo, en materia laboral que se caracteriza por la celeridad, en Santo Domingo Este, el Tribunal de Primer Grado está fijando audiencia para diciembre y enero, porque no dan basto. Hay la renuncia de mucho de ese personal o de la justicia en sentido general, porque los salarios son muy deprimidos y sobre todo porque en nuestro país el sector judicial es un sector honesto. Hay países como Colombia y como México que los jueces, al momento de impartir justicia, tienen que estar encapuchados para que esos delincuentes, esos narcotraficantes, no puedan identificar su rostro. Pero aquí el sistema judicial se viene manejando con mucha precariedad. Y para que ustedes vean la importancia que se le ha dado a esa huelga del Poder Judicial, en el día de hoy todos los medios de comunicación han tomado como primer plano el tema de los jueces. Y es la huelga de los jueces probablemente el elemento más grande que ha podido darse en el día de hoy. Nosotros tenemos protesta también del personal administrativo de salud, que también ha estado en protesta. También tenemos otra protesta por la asociación de profesores que reclaman algunas reivindicaciones y son sectores importantes de la sociedad. La salud y la educación forman en el conductigrama humano una función inclusive de más relevancia que la propia justicia. Pero ¿qué sucede? Que el sector judicial ha sido tan prudente a lo largo de los años que la última vez que yo recuerdo que hubo una huelga judicial fue en el año 1997. ¿Ustedes saben de cuántos años estamos hablando de una protesta de jueces? Estamos hablando, señores, de unos 29 años. Eso refleja
en gran medida lo que le estoy diciendo, la prudencia con que el sector justicia se ha venido manejando. Nosotros somos actores del primer orden, porque como abogado ejercemos la función de auxiliar de la justicia y como tal tenemos un ejercicio bastante vigoroso en el derecho, que tenemos audiencia a diario y podemos ver cómo muchos de esos jueces asumen las funciones de interino en las diferentes materias. ¿Por qué? Porque hace falta, señores, el nombramiento de jueces. Miren, ustedes saben que en materia laboral, en el Distrito Nacional, ustedes saben cuántas salas hay. Hay 7. Porque hay 6 salas que son normales y una presidencia que conoce los actos administrativos y conoce algunas demandas que son atribuidas a su competencia. Eso es en el Distrito Nacional, ¿eh? Pero cuando vino la división territorial que se creó la provincia de Santo Domingo, ustedes saben cuántas salas tiene Santo Domingo Este, que es la demarcación que tiene mayor cantidad de personas, para casi 4 millones de personas, una sola sala. Y es por eso que ustedes ven que las audiencias allá, una audiencia laboral que en términos lógicos y legal debiera conocerse en 15 días, le ponen una fecha desde ahora para diciembre y enero. Estamos hablando de un retraso de 7 y 8 meses. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Allá en La Romana hay retraso de 4 y 5 años en los fallos laborales porque no hay jueces. Entonces, muchos de esos jueces que ejercen en el tribunal laboral son prestados de otros tribunales. Ustedes saben el tiempo que le toma a un juez para empezar a especializarse y digerir bien una materia. Es mucho el tiempo que le toma. Entonces, cuando ya esos jueces están tomando el ritmo que pueden realizar un trabajo eficiente con relación al conocimiento que van obteniendo, entonces lo envían para otros tribunales. Pero usted quiere que le diga algo. Hay salas de esos tribunales donde hay de perfecto y en plena audiencia hay que tener una cubeta donde liquea agua cloacal en un salón de audiencia. Hay veces que a un juez que debe subir a las 9 de la mañana, lo están esperando a las 10:30 y las 11 de la mañana porque hacen falta jueces. Y es inconcebible que en medio de toda esta situación, en medio de la precariedad en la que viven muchos jueces, con salario indecoroso, y ustedes los ven, señores, caminando en la calle con poca protección, pero cuando se habla de que llegan épocas especiales, que se va a hacer un adorno de un arbolito
allá en la Suprema Corte de Justicia, en esos tribunales, se habla de gastar millones, mientras hay jueces padeciendo problemas de salud que no tienen con qué comprar una receta. La justicia no puede manejarse de esa manera. Nosotros respaldamos esta huelga realizada por los jueces. Bien hizo Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo del presidente, que dijo que el presidente no debe meterse en el tema de la huelga que están haciendo los jueces. Hay muchos intereses de por medio. Y yo creo que esta huelga va a servir de acicate para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, haya que repensar si conviene que continúe al frente de la Suprema Corte de Justicia o si por el contrario, ahora cuando se haga la escogencia de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, continuará en ese cargo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debe continuar Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia? Con esa interrogante nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias
por permanecer con nosotros. Miren, señores, en los últimos días, uno de los temas más sonoros ha sido el tema de los feminicidios. Y cuando uno ve la cantidad de feminicidios que han ocurrido en el país, aunque uno no quiera, tiene que llegar a la fiel conclusión de que las autoridades no están haciendo una labor eficiente. Y yo le digo esto, y a propósito, había dejado transcurrir unos días por lo siguiente. Nosotros fuimos testigos de excepción de una llamada que se le hizo desde Santo Domingo Este al 911-911 sobre un caso de violencia doméstica donde había un hombre maltratando a su pareja, la estaba agrediendo y la tenía prácticamente secuestrada. Ese día del domingo, que tengo evidencia y puedo probarlo, se llamó a esa línea de emergencia a las 12:06 del mediodía. Se le dio todas las informaciones. Ustedes saben a qué hora ellos dieron respuesta y llegaron al lugar a las 12:48. Significa que durante ese ínterin transcurrieron unos 42 minutos. Y cuando ellos llaman para dar la respuesta, se les dice, pero señores, es que a ustedes se les llamó y ustedes llegaron bastante tarde. Por suerte, no hubo una desgracia fatal, porque aunque entendemos que no debió ocurrir, pero sí hubo ciertas agresiones, moretones, pero es muy distinto a cuando ya hay herido y hay muerte. Entonces, yo pienso que en medio de una oleada de violencia de esa naturaleza, cuando se hace una llamada así, es para que esos organismos de seguridad se activen inmediatamente. Porque yo le digo esto, eso ocurrió en el sector Amalia de Santo Domingo Este, pero hay un destacamento dentro del mismo Amalia que está cerca, que a 5 minutos, a 2 o 3 minutos puede llegar una unidad motorizada, o a los 2 minutos, porque tan pronto se le pone en movimiento a ese destacamento, se le da la información que está dentro de su radio, dentro de su perímetro, una unidad motorizada pudo haber llegado de manera oportuna y tomar preso a ese agresor, que finalmente se fue, y al no pasar nada, esa acción en un momento dado pudiera replicarse. Entonces vienen los lamentos y la gente a empezar a considerar que a buscarle justificación al asunto. Pero realmente los organismos
de seguridad en muchos de esos casos están fallando. Y justamente, y sigo en Santo Domingo Este, y sigo en el sector Amalia. Miren, la cantidad de apagones que se están produciendo en horas de la noche y la madrugada es abusivo. Señores, ustedes saben cómo están estos calores. Y llevarse la luz y llegar ya prácticamente amaneciendo con todos estos apagones, todos estos mosquitos, eso es algo, señores, que es prácticamente criminal lo que está sucediendo. Y otra cosa también es que ese sector de Amalia ha tenido un desarrollo bastante grande, porque anteriormente habían muchos solares que eran solares grandes, pero entonces la gente tiene la vista fija en Santo Domingo Este. Y ustedes saben lo que ha sucedido, que cuando ustedes entran allá, ustedes piensan que están en el Naco, en el Piantini o cualquiera de esos lugares. Porque donde había un solar, ahora se ha construido un edificio. Y la cantidad de personas que se han mudado con todos esos edificios han producido una sobrecarga en el consumo energético. Pero los transformadores que hay son los mismos que estaban cuando habían poca vivienda, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que anteriormente esos cargadores que tenían ahí esos transformadores tenían alambre de cobre, pero hay una compañía, y eso debe de saberlo, EDESTE, que se encargó, ¿ustedes saben de qué? De robarse todos esos cables de cobre para sustituirlo por cables de aluminio. Usted pone esos cables de aluminio y desde que llueve se sulfatan, entonces esos transformadores se descargan porque se baja el cutao y queda todo el mundo a oscura. Y la negligencia que tiene EDESTE es asombrosa. Y la gente, en medio de la oleada de calor, llaman a cualquiera de esas unidades que brindan esos servicios y ustedes ven que se le hacen colecta y ellos le piden entre 6 y 7 mil pesos, reúnan y le ponen los alambres. Yo no sé ni siquiera cómo es que lo pegan, que no hay forma de que haya estabilidad, de que la luz de 220 dure aunque sea una semana sin dañarse. Ante la mirada indiferente de EDESTE, porque usted hace la denuncia y no sé si es que ellos interceptan esa llamada y la gente de la brigada la esconden porque ya tienen ahí un SAN, una forma de cómo obtener dinero en base a la desesperación de gente buena, de gente humilde y gente trabajadora. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque probablemente, si en vez de ser un sector
tan civilizado y de gente decente como el que vive en el residencial Amalia, fuera en cualquiera de estos barrios populosos de la capital, el encendido de goma, de desorden y de cosas, las autoridades no lo aguantaran. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en Edeeste. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en ese sector. Señores, yo les voy a decir algo. Los abusos no son buenos. Y verdaderamente Edeeste está abusando de los moradores del sector Amalia. Un sector que religiosamente paga su luz, pero entonces está compuesto y dirigido por una balsa de sinvergüenza que no hacen más que crearle una mala imagen a esa institución. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, no cabe duda de que la Dirección General de Control de Drogas ha estado haciendo un trabajo hasta cierto punto, pudiéramos considerarlo como fecundo, por la cantidad de droga que se ha incautado en los últimos tiempos. Nunca como ahora se había decomisado tantas drogas, y muchas personas, al momento de analizar este fenómeno, entra
en un estado de confusión. Y surge una interrogante. ¿Por qué será que las autoridades en este momento están decomisando tantas drogas y hay tanto tránsito en el país? ¿Es que acaso anteriormente no existía la misma voluntad para descomisar esa droga y atrapar a los culpables? ¿O es que en este momento está entrando una mayor cantidad de droga? Yo prefiero quedarme con la última parte y coger la parte sustancial de la primera. ¿Cómo así? Me explico. Las autoridades tienen un compromiso de contribuir a la eliminación del narcotráfico y se está actuando con manos duras en contra de los narcotraficantes y por eso se está capturando una gran cantidad de droga que ustedes saben que hay razones lógicas para uno entender que el tránsito de droga se ha masificado ahora en el país. ¿Por qué uno llega a esa conclusión? Por la sencilla razón, señores. Nosotros vivimos al lado de Haití, que es un país donde todo anda manga por hombro. En Haití, ahora mismo, todas las autoridades que están gobernando en ese país son autoridades de facto, que están asumiendo un gobierno provisional, pero no oficial. Porque se ha buscado la manera, y en eso los organismos internacionales han tratado de contribuir con un granito de arena para que se puedan celebrar elecciones libres allí en Haití. Y en términos semánticos, supuestamente hay elecciones en el mes de agosto. Pero, ¿y quién va a dirigir esas elecciones? ¿Están las condiciones dadas para que en Haití se puedan organizar unas elecciones libres y democráticas, donde los partidos políticos y los movimientos puedan organizarse para esas elecciones? Es suficiente lo que queda, que estamos hablando prácticamente de 2 meses para organizar unas elecciones generales y nacionales allá en Haití. Lógicamente que no. Y yo le pregunto, ¿cómo es que ustedes creen que esa pandilla, esos grupos de guerrilla que ya tienen el control de más del 50% del territorio haitiano, pueden mantenerse sin dar un golpe ni siquiera de karate? Bueno, pero todo el mundo sabe que probablemente esas armas sofisticadas, que son mejor, no que la que tiene el ejército y la policía haitiana, yo creo que hasta la que tiene la dominicana, ¿cómo se compran? ¿Cómo llegan esas armas? ¿Cómo llega ese financiamiento a esos bandoleros?
ustedes saben que ahí hay intereses espurios. Se habla de que hay un grupo de Miami que está subvencionando a esos bandoleros, pero ustedes saben, señores, que para eso se necesita dinero, se necesita que haya recursos espurios. Y Haití y la República Dominicana son de un mismo pájaro, las dos alas. No duden ustedes que mucha de esa droga que llega a Haití sean utilizadas como puente para ser pasada a través de la República Dominicana. Yo estuve en Elías Piña hace poco tiempo y yo me sorprendí porque yo nada más veía toda esa finca, se vende, se vende, se vende. Caramba, y eso me llamó poderosamente la atención. Y tengo un amigo abogado allá y le digo, pero ven acá, fulano, mira, yo estoy sorprendido por la cantidad de terrenos que se están vendiendo aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Es que esto se ha convertido en un infierno que ya nadie quiere vivir y se quiere ir. Y me dijo, no, Carmona, no es un infierno, esto es una tacita de oro. Digo, ¿cómo así? Él me dice que un solar, un terreno en Elías Piña vale más que en Punta Cana y cualquiera de esas zonas turísticas que tiene el país. Y yo le digo, no le veo la razón. Yo no le veo la razón a eso. Porque principalmente Elías Piña es una de las provincias más pobres que tiene el país y con menos oportunidades. Y no hay este nivel de desarrollo. Dice, lo que sucede es que allí en Haití la mayoría de los recursos está concentrado en apenas un 5%. Y esa gente, cuando vienen a comprar estos terrenos aquí, tienen mucha voracidad. Son voraces, dan fortuna y pagan cantidades de pesos que el que tiene un buen terreno aquí y lo vendió puede irse para la capital tranquilo y comprar en el sector más caro o encumbrado o cualquiera de esos centros turísticos porque ellos lo pagan así. Y yo dije, caramba, el Estado Dominicano tiene que tener ojo visor con eso. Porque uno sabe cómo fue que Pablo Escobar y muchos de esos cárteles de drogas de Colombia hicieron sus grandes fortunas y era movilizando droga de una ciudad a otra a través de túneles. Entonces, hay que tener cierto cuidado con eso. Y yo veo que el Estado Dominicano ha hecho una gran inversión y que un muro fronterizo. Y yo, sin embargo, les digo a ustedes lo siguiente, que donde verdaderamente debería existir ese muro no es allá en la frontera, en la zona lilímetro. No, donde debe existir el muro es cubriendo Elías Piña y dejando, lógicamente,
la barrera que tradicionalmente hemos tenido nosotros, hasta imaginaria, porque así es que existe, para que cuando se haga el intercambio comercial y esa persona que cruzan de este lado a comprar y hacer sus negocios tengan que regresar a Haití y que no puedan salir de Elías Piña. Pero resulta que muchas de esas personas que salen de ahí, en ese mercado, donde nosotros no tenemos ningún tipo de control, ahí se juntan los mansos y los cimarrones. Ahí hay comerciantes, pero también hay bandoleros. Ahí hay personas que vienen a hacer intercambio de mercancía, personas decentes, pero también vienen narcotraficantes. A través de esa frontera haitiana, también se pasan muchas armas ilegales. Y yo no sé cómo es que las autoridades aquí no se dan cuenta si uno que no forma parte de esas autoridades sabe perfectamente que aquí hay personas que van de la capital a ese intercambio fronterizo que se hace con Haití y cambian motores que se roban aquí de esos saltamontes, lo intercambian por armas de fuego. Y le digo de los saltamontes porque esos son los motores que resultan atractivos para los haitianos, porque las calles allá sin pavimento y con mucho hoyo, ese es el tipo de motor que ellos utilizan y les es rentable. Pero eso, caramba, no lo saben las autoridades dominicanas, que eso ocurre así y que aquí hay mucha arma clandestina que viene desde Haití y que eso forma también parte de los intercambios comerciales no lícitos. Entonces, imagínense ustedes el tema de las drogas. Y yo siempre he creído que dentro de las autoridades se hacen de la vista gorda. Porque yo pienso que hay complicidad en las autoridades. Bueno, porque esa misma frontera que siempre ha existido ahí, duró un tiempo en donde usted podía pasar una patana de cocaína, pero no podía pasar una cabeza de ajo. Porque en el gobierno anterior había una persona que se le dio la exclusividad para la importación del ajo y eran extremadamente celosos con el tema del tráfico de ajo. Cada vez que aquí se quiere recaudar impuestos, ustedes saben cuáles son los sectores más afectados. Los que se dedican a la venta de alcohol y cigarrillos. Son los sectores más afectados. Son de los que mayor aporte le hacen al Estado
en términos de impuestos porque los ojos están fijados básicamente en esos sectores y hay muchas personas dentro de los medios de comunicación que cuando se habla de ponerle impuestos al alcohol y al cigarrillo, no le da mucha relevancia. Porque es que nosotros aquí, aunque sabemos que la diversión forma una parte esencial para el sano pensamiento, y le digo para el sano pensamiento, porque aunque eso le hace daño a la salud, tanto el alcohol como los cigarrillos afectan la salud de los seres humanos, pero también proporcionan relajación y proporcionan diversión, que es algo que al ser humano le hace falta y necesita, ¿verdad? Pero nadie protesta por eso, porque si ustedes dicen, no, ese es lo que un corrupto, usted está defendiendo que se consuma alcohol, usted está defendiendo que se consuma cigarrillo. Y la gente tiene como cierta timidez. Pero váyanse a la frontera para que ustedes vean que en esos pueblos fronterizos los cigarrillos y el alcohol que se vende es básicamente el que viene del vecino país de Haití. Y eso no paga impuestos aquí en el país. No paga impuestos y esos son los que más se consumen. Entonces, señores, miren, nosotros tenemos que tener ojo visor con eso, porque no solo es la droga narcótica, también es una cantidad de alcohol increíble. Y déjenme decirle que ellos venden un tipo de cerveza allá en la frontera, sobre todo en la que está por Hondo Valle, que el valor no lo tiene el contenido. El mayor valor lo tiene la botella. Pues si ellos se la venden y usted se la toma y le devuelve la botella a ellos, ahí usted se queda con el contenido, le sale a menos de la mitad del precio. Es decir, la botella es lo que tiene el mayor contenido. Y la cantidad de alcohol que de manera artesanal se sigue vendiendo en esa frontera es bastante. Hay que destacar que aquí, en la ciudad, Proconsumidor ha hecho un trabajo espectacular. Fíjense, no solo con el alcohol, sino también con el denominado ácido del diablo. ¿Cuánto ustedes oyen? Hace que ustedes no oyen que una persona le echó ácido del diablo. No, porque Proconsumidor ha hecho un trabajo fecundo. Incluso todos los elementos que sirven para alear esos químicos lo han sacado incluso del mercado, pero la cantidad de bebida alcohólica que se vende en la frontera, eso no ha podido ser controlado por nadie. Yo pienso que las autoridades ahí tienen que tener ojo visor, como también deben de tenerlo con la cantidad de droga que entra al país. Cuando llega aquí, las autoridades tienen un papel reactivo bastante fecundo, pero donde yo creo que hay que trabajar básicamente es en la prevención. Con este último comentario llegamos al final y será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.